Good morning, everyone. Thanks for joining. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación de resultados del primer semestre de 2021. Nuestro CEO, señor José Antonio Álvarez, iniciará la presentación con los datos más significativos del desempeño, seguido por nuestro CFO, señor García Cantera, que detallará los diferentes aspectos del primer semestre por áreas de negocio, antes de ceder la palabra de nuevo a nuestro CEO para los puntos claves y, evidentemente, habrá tiempo para preguntas. Adelante, José Antonio. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Al ver el primer semestre del año, yo diría que presentamos los principales rasgos de nuestro banco, en el sentido de que seguimos creciendo. El crecimiento ha sido una de las características que hemos mantenido desde hace mucho tiempo. El crecimiento se refleja en clientes, volumen, depósitos y créditos, y esto lo traducimos también a ingresos y beneficios, que creció un 13% interanual en euros constantes. Por lo tanto, los ingresos creciendo constantemente. Hemos crecido en volúmenes, muy diversificado entre regiones y negocios. El desempeño se ha apoyado este año, sobre todo con la pandemia, por la mayor digitalización, con un fuerte crecimiento en clientes digitales. Los beneficios del primer trimestre lo traducimos a rentabilidad. Fueron 2.100 millones de euros en el segundo trimestre del año 2000. Excluyendo este crecimiento trimestre a trimestre, fue del 3%, y no se registraron ítems extraordinarios. En la primera mitad del año llegamos a unos beneficios atribuibles de 6,2 mil millones de billones, y los costes de reestructuración en el primer trimestre, por lo tanto, tenemos 4.200 en beneficio ordinario, el mayor desde el 2010. Aumentamos a 12,6%. En comparación con la primera mitad de 2020, los ingresos mejoraron, la eficiencia y el coste del crédito bajó hasta 29 puntos básicos. En tercer lugar, hemos anunciado un acuerdo para adquirir Amherst Pierpoint en Estados Unidos y una propuesta para adquirir la participación minoritaria que no poseemos en Escusa, el 20% que no tenemos hoy. Nuestra posición de capital sigue sólida. Nuestro ratio CET1 es el 2,11, por encima de nuestro rango objetivo, y seguimos con un crecimiento orgánico, y el devengo para la remuneración al accionista está entre el 40 y 50%. Por último, el TNAV por acción ha aumentado un 4% en este trimestre, alrededor de 4 euros por acción. En resumen, yo diría que hemos conseguido nuestro objetivo, o hemos superado nuestros objetivos en el primer semestre, y seguimos muy centrados en construir un negocio más resiliente, inclusivo y verde. Al pasar a la generación de ingresos en el trimestre, como decía, hemos seguido aumentando la base de clientes, el 3%, y como cabe esperar, ha habido un 38% interanual en transacciones financieras digitales, y esto lo podemos ver entre los diferentes negocios. La digitalización está consiguiendo un buen avance en general, y al mismo tiempo esto lo traducimos a nuestros ingresos, que siguen creciendo, y la eficiencia, en función de nuestro plan de eficiencia, se ha mejorado a 45,7%. Y al mismo tiempo, y es importante, estamos entre los primeros 3 en los mercados en los que trabajamos, y esto ha sido reconocido por el mercado. Pasando a la cuenta de pérdidas y ganancias, hemos tenido un impacto negativo en el año, 7% en ingresos y 6 puntos porcentuales en
costes, los ingresos suben principalmente relacionados con los clientes en un entorno donde la inflación se está acelerando. Seguimos reduciendo las provisiones y hemos mejorado el coste del crédito, como describiré más detalladamente. No hemos registrado ningún ítem extraordinario. En el segundo trimestre contabilizamos los 530 millones de costes por reestructuración en el primer trimestre, siguiendo los ajustes del año paciente. Tuvimos un beneficio ordinario de 4.200 millones. Todas las regiones y negocios globales van muy bien. Han contribuido aproximadamente un 30% de los beneficios del grupo, con fuertes aumentos en todos ellos. Una vez más, en Estados Unidos tiene un beneficio de cerca de 700 millones en el segundo trimestre y 1.300 millones en la primera mitad. El Digital Consumer Bank, que contribuye el 11% al beneficio ordinario del grupo, también aumenta su beneficio de forma significativa en un entorno complicado en los primeros meses del año. Respecto a los negocios globales, SCIB ha vuelto a tener un trimestre excelente, a más de 500 millones de beneficios tras un primer trimestre récord. World Match Insurance se ha ido recuperando de forma gradual, trimestre a trimestre, presentando crecimientos a doble dígito, tanto en volúmenes como en comisiones en el primer trimestre. Y esta buena evolución por regiones, junto con el apoyo de nuestros negocios globales, sigue demostrando que nuestra diversificación geográfica y de negocios es un pilar fundamental de nuestro modelo de negocios. Vemos tendencias consistentes generales alcanzando a niveles prepandémicos y veremos algunos detalles. Los costos, controles de costes y aumentos de gastos se relacionan con más actividades. Las previsiones bajaron un 13% con una mejora general en el coste del crédito. En general, un muy buen resumen que refleja la recuperación de la actividad que fue más intensa, sobre todo en el mes de junio. Si pasamos al margen de intereses, sube un 8% interanual y un 3% en el trimestre, como resultado de mayores volúmenes interanuales con crecimiento general por regiones y países. En cuanto a la gestión de márgenes, hemos visto mejoras en el coste del pasivo en Reino Unido, México y Chile, y también el spread de crédito en Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Y hemos tenido un impacto positivo de TLTRO. Los tipos de interés medios continúan jugando en contra, a pesar de los repuntes en Brasil, más de 200 puntos básicos desde junio de 2020, México más 25 desde junio del 21 y Chile más 25 puntos básicos en julio. Estos aumentos tendrán un impacto favorable en los próximos trimestres. Respecto a las comisiones, reflejan crecimiento el rebote en la actividad. Tenemos varios productos claves en el cuadro y vemos el crecimiento comparado con la primera mitad de 2020 y trimestre a trimestre. Y me voy a centrar más en el aspecto trimestral, que ha sido especialmente intenso, con alguna normalización. Yo no diría plena normalización de los niveles de actividad, pero con esta cierta normalidad podemos ver que estamos creciendo de manera fuerte en los principales negocios del banco, de negocios tradicionales como tarjetas o hiperbanca o ha habido una reducción este trimestre comparado con el trimestre anterior, pero fue un trimestre extraordinario. Y al progresar la recuperación, esperamos que esto continúe en los próximos trimestres. En costes, como saben, nuestra eficiencia ha mejorado 159 puntos básicos interanual. Es un buen récord. Europa tuvo los mayores ahorros, una reducción de 8 puntos porcentuales, que es un salto cuántico. Veremos aumentos de inflación en todos los países, sobre todo en Estados Unidos, donde la inflación ha tenido el mayor salto desde 2008. En Europa los costes aumentaron un 3%,
Los costes fueron del 0,4% más bajos después de las inversiones en IT. En Europa los costes fueron un 1,5% menos y estamos progresando hacia la reducción de los costes en Europa. España tuvo una reducción del 7%, el Reino Unido va un poco por detrás, pero aceleraremos a partir del tercer trimestre. La eficiencia en la región de Europa fue del 51%. En Norteamérica los costes aumentaron un 7%, principalmente por tecnología y amortizaciones. En términos reales aumentó el 3% y México bajó el 2%. La eficiencia de la región se sitúa en el 43%. En Sudamérica, aumento del coste 7%, muy distorsionado por la fuerte inflación de Argentina. En términos reales, la reducción del 3% en la región, Brasil menos 6%, Chile menos 1% y Argentina más 6%. La eficiencia de Sudamérica se situó en el 34%. Y por último, en Digital Consumer Bank aumentan los costes por cambio de perímetro. Sixt, una empresa de leasing que compramos hace un año en Alemania, y algunas inversiones en digitalización. Por lo tanto, seguimos con la transformación del banco y esto se reflejará en nuestra eficiencia a medida avanzando en nuestros planes de transformación, que son especialmente intensos en Europa, donde estamos comprometidos con una transformación más profunda del negocio. El coste del crédito, bueno, daba la cifra de 94 puntos básicos, 79 puntos básicos en el último mes. Esto excede nuestras expectativas y probablemente para todo el año estaremos en este nivel, alrededor de un 1% para todo el año. La ratio de mora se mantiene prácticamente estable. Seguimos estando en 24.000 millones en el fondo para insolvencias, con una cobertura total de activos deteriorados del 73%. Y las tendencias que estamos viendo en el coste del riesgo es un mejor desempeño que el que aparece en nuestros modelos para todos los espacios individuales, hipotecas, consumo, con un desempleo más bajo que estimamos en nuestros modelos. Y también mejores precios de la vivienda en nuestra cartera de hipotecas, que lleva a un coste potencial más bajo del riesgo en este espacio. En pymes, sobre todo, seguimos estando en modo prudente, mientras que vemos una recuperación. Tenemos que ver lo intensa que es la recuperación y una vez que lo valoremos podremos hacer una evaluación. Comparado con nuestras expectativas, la situación es mucho mejor de lo que teníamos en nuestros modelos. Los ratios de rentabilidad, en base a estos fuertes resultados, subió al 12,6% y el EPS 22 céntimos por acción, y una mejora trimestre a trimestre. Yo diría que el retorno sobre el activo tangible y los activos ponderados por peso superan los niveles de 2019. Estos son los ratios principales y pasando al capital, seguimos generando capital orgánicamente en el trimestre, 7 puntos básicos por el beneficio obtenido. Estamos acumulando una remuneración del 50% ordinario del trimestre y el modelo regulado fue de 24 puntos básicos en el trimestre y básicamente el riesgo de contraparte en operaciones derivadas el 11%, con una baja exposición de 9 puntos básicos. El ratio Z1 de phasing fue del 12,11%, por lo tanto estamos por encima del rango del 11 al 12% y disfrutamos de un margen muy importante.
El stress test realizado por la EBA se va a publicar este viernes y esperamos seguir mostrando un desempeño consistente. En los anteriores hemos estado a la cabeza con respecto a nuestros pares en Europa. Por lo tanto, yo diría que nuestra situación de capital sigue apoyando nuestros planes a medio y largo plazo. Y vamos hacia nuestro objetivo de tener un 13 a un 15% que nos debería permitir crecer significativamente con una remuneración del 40 al 50% y hacer frente a los impactos regulatorios que puedan llegar. Y por último, quiero comentar un poco sobre ESG. Hicimos un fuerte compromiso respecto a ESG en el lado ambiental. Somos miembros fundadores del Zero Banking Alliance, que requiere algunos objetivos concretos en generación de energía, petróleo y gas, y ya hemos publicado nuestros objetivos para la generación de energía. Estamos trabajando en 3 direcciones diferentes en temas ambientales, mejorando nuestro producto financiero, emitiendo nuestros propios bonos verdes, que este año llegarán a un importe de 1.000 millones como parte de nuestro plan global de deuda sostenible. Y, por último, movilizando la financiación verde. Hemos movilizado este año, en la primera mitad, 8.000 millones en financiación verde, llegando a un total de 42.000 millones desde que establecimos nuestro compromiso en el 2019. Por lo tanto, somos líderes de mercado en el sector de la renovación, financiando el sector renovable y seguimos liderando las league tables de financiación de proyectos renovables. En el lado social, Santander Finanzas para Todos ayuda a las personas a acceder a servicios financieros, y esto es muy importante en las microempresas y también en los servicios de educación financiera. Tenemos alternativas de microcréditos ya disponibles en Brasil, México, Uruguay y Colombia, y se lanzará en Perú este año. Y hemos sido reconocidos como el mejor banco en finanzas sostenibles de Latinoamérica por Euromoney. En gobierno, tenemos un gobierno sólido y transparente en el grupo y las filiales. Garantizamos la efectividad del Consejo, el equilibrio y la diversidad. Además, hemos incluido métricas ESG en el sistema de remuneración de los directivos. Y ahora cedo la palabra a José, que va a continuar dando detalles sobre los negocios regionales y los resultados que están obteniendo. Muchas gracias. Voy a empezar con un breve resumen de las regiones y después iré dando detalles sobre los países. En Europa estamos acelerando la transformación de One Santander, que nos permite avanzar hacia nuestros objetivos. Tenemos un crecimiento positivo de volúmenes en casi todos los mercados, siguiendo la tendencia que hemos visto desde principios del año. Los ingresos han aumentado un 14% interanual. Se mantuvo el control de costes y se ha mejorado la eficiencia. Y también tenemos una reducción de provisiones en la mayoría de los países y un coste menor del riesgo en 49 puntos básicos. En Norteamérica tenemos un fuerte crecimiento de beneficios por la mejora del coste de crédito en Estados Unidos. Los ingresos han aumentado un 8%. El ROTE en la región era de un 15%. El grupo ha anunciado varias transacciones que yo explicaré un poco más adelante. En Sudamérica seguimos reforzando la conexión entre países para mantener un crecimiento rentable, apoyado por un aumento récord de clientes en los últimos meses. Hemos tenido un fuerte aumento de los clientes vinculados, hasta un 24%, y clientes digitales con un 20%, que se ha visto reflejado en el aumento de volúmenes de doble dígito. El aumento llegó al 20%. En cuanto al Digital Consumer Bank, hemos visto un repunte de actividad en el trimestre. En resumen, hemos proporcionado un desempeño sólido en todas las regiones en el trimestre. Ahora me gustaría analizar los principales países en más detalle. En España, la actividad económica empieza a presentar signos de recuperación. Nuestros créditos han aumentado, alcanzado su nivel más alto de los últimos 3 años, y hemos recuperado los niveles pre-COVID en cuanto a consumo. Y
Y hemos también aumentado la cartera de crédito, pero el beneficio ordinario se vio muy afectado por la aportación al FUR, 116 millones de euros en España. Y sin ella, el margen neto sube un 4% con una buena evolución en cuanto a comisiones y costes. En el primer semestre hubo un fuerte incremento del beneficio, un 56% interanual, con un crecimiento del 10% en margen de intereses por la gestión de márgenes y el TLTRO. Hasta las comisiones se recuperan en niveles anteriores a la pandemia, impulsadas por las transacciones, seguros y fondos de inversión, que registran una entrada récord en el primer semestre. Redujimos los costes en un 7% y está muy por debajo de la media. Las mandíbulas positivas en el periodo impulsan un crecimiento de más del 16% en el beneficio antes de provisiones. En cuanto a dotaciones, mantenemos una posición de prudencia ante las incertidumbres de recuperación de sectores claves como el turismo y esperamos que esta tendencia siga en el segundo semestre con un aumento en volúmenes de depósitos y créditos. Los niveles deberían recuperar los niveles prepandemia y, evidentemente, esperamos mantener esta tendencia a la baja con un 7% de disminución en costes para cuando finalice el año. En el Reino Unido hemos tenido un fuerte aumento de los ingresos totales por el margen de intereses, el 29% interanual. Esto ha sido el resultado de las acciones de gestión para sustituir estos depósitos que se pueden ver en la mejora del NIM, es decir, una mejora de 26 puntos básicos interanual. Además, los volúmenes aumentaron gracias a las hipotecas y los programas del Gobierno en créditos a empresas. Los costes continúan su tendencia a la baja por los ahorros de nuestro programa de transformación, lo cual produjo una fuerte mejora de la eficiencia de 13 puntos básicos. Liberación en dotaciones por 68 millones de euros en el semestre reflejan la buena marcha del subyacente y la mejora de las previsiones económicas. En resumen, otro trimestre favorable basado en el crecimiento de volúmenes. Esperamos mantener una tendencia positiva en el margen de intereses para finales de año y queremos reducir la base de costes a medida que se ejecuten los planes de optimización. No vemos signos de deterioro en calidad crediticia. Brasil ha continuado registrando un excelente desempeño en cuanto a volúmenes y beneficio y rentabilidad. En actividad, buena dinámica comercial, hemos alcanzado una cifra récord en venta de coches y también muchos aumentos en ingresos en GetNet. En autos mantenemos el liderazgo con particulares. Esto significa que los créditos subieron un 15% y los depósitos un 11%. El beneficio se ha aumentado un 44% interanual hasta alcanzar los 1.180 millones de euros y el ROTE hasta el 22%. Los ingresos crecen un 9% impulsados por la buena evolución del margen de intereses. Los mayores volúmenes compensan cierta presión en márgenes por los menores tipos medios, aunque suben en el trimestre, y el aumento de las comisiones. Mejora de productividad y control de costes que nos sigue permitiendo alcanzar niveles históricos de eficiencia. Reducción significativa de dotaciones con una muy buena evolución del coste del crédito, que bajó hasta el 3,51%, es decir, ha bajado 116 puntos básicos interanual. En comparación con el primer trimestre, el beneficio aumenta un 6%. Y esto significa que se han compensado las provisiones. Entonces, en definitiva, seguimos teniendo una buena senda de crecimiento con una muy buena evolución en ingresos. Hemos ganado cuota de mercado en los segmentos y hemos reducido trimestre a trimestre el coste del crédito, liderando en eficiencia y mejorando la captación y vinculación de clientes. Esperamos ver las mismas tendencias también en el segundo semestre. En Estados Unidos, el trabajo realizado en los últimos años nos ha permitido situarnos en una posición única para beneficiarnos de la mejora de condiciones de mercado. En volúmenes, los créditos están impactados por la venta en Puerto Rico y de la cartera de PlusStem. Sin este impacto aumentan un 1% anual, con un aumento del 29% en originaciones de auto en comparación con el primer semestre del 21. Muy buena la evolución de la cuenta que se sitúa Estados Unidos con la mayor contribución de todos los países al grupo en el segundo trimestre y en el primero del 21 con un beneficio ordinario de 700 y 1.300 millones. El margen neto del primer semestre aumenta apoyado en el margen de intereses, con un fuerte aumento del leasing de coches y también de tarjetas.
excluyendo las dotaciones, los ingresos netos aumentando un 23%. Y después, las dotaciones disminuyeron considerablemente, ya que la mejora de las perspectivas macroeconómicas, las medidas de alivio de préstamos y el incremento de precios de vehículos usados favorecieron el buen comportamiento del crédito. Ha habido un mejor comportamiento del leasing y también por la liberación en la línea de dotaciones. Es decir, los beneficios aumentaron un 14%. Y en línea con la estrategia del grupo para acelerar el crecimiento en Estados Unidos, hemos anunciado dos operaciones. La propuesta de SH USA para adquirir el capital de Santander Consumer, que no es de su propiedad, que es un 20%, y el acuerdo para adquirir Amstead Pierpoint Securities. Estas operaciones se enmarcan dentro de nuestra estrategia para reducir la complejidad, aumentar la rentabilidad con un riesgo operativo adicional mínimo y también aumentar la diversificación del negocio ampliando nuestra exposición a empresas. Y ambas transacciones siguen nuestra rigurosa disciplina y objetivos financieros y refuerzan nuestro modelo de negocio y también de crecimiento rentable. En la segunda mitad esperamos mantener nuestros buenos resultados en el margen neto con un crecimiento a doble dígito en el año gracias a la gestión del coste de los depósitos, a los buenos resultados por comisiones de Wealth Management y CIB y el continuo crecimiento del autoleasing. Esperamos una mejoría significativa en dotaciones en comparación con el año pasado, aunque esperamos que haya una gradual normalización en el segundo semestre tras una primera mitad excepcionalmente bajo. En México, nuestra evolución ha seguido mejorando, lo cual nos ha permitido aumentar nuestra base de clientes con tasas de doble dígito. Y hemos tenido un desempeño muy fuerte en cuanto a préstamos, autos e hipoteca, ganando cuota de mercado. Sin embargo, la cartera total de préstamos disminuye en línea con el sistema, aún afectada por la normalización de créditos corporativos. Continuamos cambiando el mix del pasivo hacia los depósitos vista y los fondos de inversión. El beneficio cae ligeramente en la comparativa interanual. Los ingresos totales bajan impactados por la presión en el margen de intereses y por los menores tipos y volúmenes y los menores ROF por ventas de ALCO en el segundo trimestre. Y, por su parte, las comisiones suben por las transaccionales. Los costes aumentan ligeramente, aun a pesar de inversiones más elevadas en tecnología y amortizaciones. Las dotaciones caen un 21%, llevando al coste del crédito por debajo del 3%. Y en línea con la estrategia del grupo, esperamos lanzar en el tercer trimestre la oferta pública de adquisición de las acciones en circulación de Santander México, que no poseemos, el 8,3%, aunque esto está sujeto a aprobación de los reguladores. En la segunda mitad esperamos que se recuperen los volúmenes, que las comisiones suban a un dígito alto y que se produzca un repunte gradual en MI. Que los costes, que esperamos una mejora del beneficio en la segunda mitad del año. El DCB, pues ha habido una mejora en la tendencia. Ha habido mejores resultados del segundo trimestre con un 20% de crecimiento interanual. En el trimestre tenemos la aportación, de acuerdo con la resolución, incluyendo los beneficios, hubiera subido un 6% y las mayores dotaciones relacionadas con hipotecas en francos suizos en Polonia. Por su parte, la recuperación de la actividad se ha visto reflejada positivamente en el margen de intereses, las comisiones y en la mejora del coste del crédito. En el semestre, el beneficio subió un 11%. Interanualmente. Ha habido cambios en el perímetro. Por ejemplo, estaba Teamfin y Sixty. También ha habido inversiones en la digitalización. Es decir, los costes han bajado. En los próximos trimestres esperamos que haya un fuerte crecimiento cíclico y una fuerte demanda de consumo, lo cual traerá más crecimiento en ingresos y va a reducir el coste del riesgo, que oscilará más o menos entre 60 y 70 puntos básicos. Vamos a ver los negocios globales, empezando con CECIP. Tal y como ha dicho José Antonio, han registrado un nuevo trimestre excelente en cuanto a actividad y resultados, aunque la comparación trimestral se ha visto afectada por un primer trimestre récord. En la primera mitad, CCIB muestra una posición de liderazgo con los rankings de financiaciones estructuradas. Fuimos
fuimos primeros a nivel global por número de transacciones, también DCM, líder en España, y entre los top 3 en México y Chile, y ECM entre los top 3 en España, México y Portugal. Hemos tenido unos resultados sobresalientes en el semestre, pero digamos que ha habido una mejora de ingresos en los negocios, fundamentalmente en los mercados y también en la banca transaccional global. Esperamos este desempeño en el 2021 que siga siendo muy positiva, aunque posiblemente con una tendencia más normalizada. Y después tenemos los seguros y la gestión de activos. Bueno, pues esto continúa creciendo en el trimestre. En la banca privada, bueno, tenemos más de 9.000 millones de euros y esto representa más de un 2% del volumen total gestionado. En seguros, las primas brutas suscritas aumentan un 12%, apoyados en el negocio de protección no vinculada a crédito. En resumen, el total de comisiones generado aumentó un 10% y la contribución total al beneficio del grupo aumentó un 9% en comparativa interanual. En la segunda mitad del año esperamos continuar con la misma fuerte dinámica comercial con crecimientos a doble dígito en comisiones y beneficios. En PagoNext, como saben, bueno, pues el negocio de pagos es uno de los ejes centrales de nuestra estrategia para crecer y para aumentar nuestra vinculación de Santander. En el primer semestre, los beneficios aumentaron un 23% interanual por un fuerte incremento en comisiones, un 39% más a tipo de cambio constante. Y esperamos que estos beneficios aumenten con fuerza en la segunda mitad, un 50%, y que alcancen los 1.000 millones en el medio plazo. Pero para contextualizar nuestro crecimiento en el PagoNext, voy a dar un breve detalle sobre los tres negocios. Primero, Merchant Solutions. GetNet ya es una de las tres compañías más grandes en adquirencia en Latinoamérica y seguimos desarrollando nuestras capacidades en nuestros centros tecnológicos localizados en América, Europa y Asia. Obtuvimos un sólido desempeño en el trimestre, superando los niveles prepandemia en comercios activos y volumen total de pagos. GetNet Brasil registró un fuerte crecimiento en el negocio, alcanzando una cuota de mercado de más del 15,5%. GetNet en Chile ha iniciado su actividad comercial y México continúa con su plan de migración de comercios a la plataforma global. GetNet también opera en Argentina. Seguimos invirtiendo en Europa, ya que nuestro antiguo negocio de adquisición nacional en España ha evolucionado a GetNet Europa y ofreceremos a los clientes europeos ofertas integradas antes de que finalice el año. Con todo, hemos alcanzado cerca de 1,2 millones de comercios activos, un 24% más interanual y un volumen total de pagos de casi 50.000 millones en el primer semestre, ha aumentado un 53% interanual. El segundo componente es el de Trade Solutions, que da apoyo a pymes y empresas que operan internacionalmente y que precisan soluciones digitales de última generación. OneTrade ya está operativa con nuestros clientes en 8 países tras su reciente lanzamiento en México y Colombia. Esta solución cuenta con más de 6.000 clientes activos, que es un aumento del 50% en comparación con el Q1 del año. Esperamos aumentar exponencialmente según vayamos incluyendo nuevos servicios. En eBury seguimos invirtiendo en el desarrollo de proyectos y plataformas, pero los volúmenes y los ingresos se vieron afectados por la pandemia. Y después en Consumer Solutions, en una siguiente fase desplegaremos la nueva plataforma global en Argentina, Perú y Colombia. Y ahora me gustaría acabar con el centro corporativo. Por último, los resultados del centro corporativo mejoran un 6% en comparación con la primera mitad del año pasado, debido a la favorable evolución en costes operativos y al mejorar un 4% las provisiones gracias a las provisiones registradas en la primera mitad del año, y el valor se vio afectado por la crisis. Y, por otra parte, el impacto en el margen de intereses por aumento del buffer de liquidez, y tuvimos menos resultados en las transacciones financieras. Como saben, tuvimos un resultado por cobertura de tipos de cambio positivos en 2020 y le voy a pasar a José Antonio la palabra para que él pase a las conclusiones. Voy a dedicar un minuto a resumir un poco los resultados. Diría que los resultados del primer semestre fueron sólidos e inconsistentes entre geografías y negocios, apoyados en crecimiento de volúmenes, mayores ingresos, mejoras de la eficiencia y del coste del crédito, un ratio Z1 por encima del rango objetivo y un ROTE por encima del coste del capital. A futuro continuaremos con nuestra transformación estratégica con el objetivo de seguir creciendo y aumentando la rentabilidad mientras apoyamos a nuestros clientes y a la sociedad, construyendo una sólida base de clientes y logrando una mayor satisfacción
de los mismos con nuestros servicios, ayudando a todos nuestros clientes a digitalizarse. En base a los resultados obtenidos en lo que va de año y en nuestra positiva visión del negocio para el segundo semestre, creo que estamos muy bien posicionados para superar nuestros objetivos del año. Esperamos cerrar el año con un coste del crédito en torno al 1% y situar nuestra rentabilidad por encima del 10%. Y, por último, estamos a vuestra disposición para las preguntas que podáis tener. Gracias. Gracias, José Antonio. Ahora tenemos mucho tiempo para la sesión de preguntas, así que, por favor, vamos a pasar a la primera. Yes, we can move to the Q&A session, please. ¿Podemos pasar a la sesión de preguntas, al Q&A, por favor? We seem to have some problem. Bear with us 1 minute. Parece que tenemos algún problema. Esperamos un segundo. High level of confidence in your capital position. Un alto nivel de confianza en la posición de capital, pero ¿nos puede explicar un poco más cómo ven la asignación de capital entre crecimiento y retorno, orgánico y orgánico? ¿Esta adquisición Bolton va a ser una característica regular de Santander en el futuro? Y nos podría comentar si ven alguna barrera técnica o regulatoria para que Santander no recompre las minoritarias de Brasil en algún momento en el futuro. Gracias. Bueno, quiero elaborar sobre el tema del capital. Decía en la presentación que mirando al medio plazo, tal como vemos nuestro capital, como sabe, establecimos un objetivo sobre el retorno del capital tangible del orden al 13 al 15%. Y en vista de la evolución que tenemos en los negocios, esto es alcanzable y sigo teniendo mucha confianza en poder conseguirlo. Mirando cómo vamos a desplegar el capital que generamos en el negocio, buscaría un crecimiento de activos ponderados por riesgo. En Latinoamérica puede haber alguna depreciación de la moneda, pero apuntamos hacia un crecimiento de doble dígito en Latinoamérica, un crecimiento significativo en nuestro negocio de consumo en Estados Unidos, mientras que en Europa vemos una evolución más estable de los activos ponderados por riesgo y, digamos, del orden al 3 al 5%, probablemente de manera interanual. Y además tenemos nuestra política de remuneración, remunerar del 40 al 50% a los accionistas, y si hacemos el cálculo tenemos una capacidad en reserva para poder frente a obstáculos regulatorios en el futuro. Todavía está un poco lejos, todavía se ha retrasado varias veces, pero sigue existiendo. Y, por último, tenemos capacidad en reserva para hacer recompras, pequeñas adquisiciones, y no estamos contemplando ninguna adquisición de grandes dimensiones. Para mí esta es la evolución de capital en el futuro y tengo mucha confianza en que vamos a seguir en la parte alta de nuestro rango 11-12% en los próximos trimestres y probablemente próximos años. Seguramente seguirá en niveles parecidos en los próximos años. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es de Álvaro Serrano de Morgan Stanley. La línea está abierta. Por favor, adelante. Buenos días. Gracias. Dos preguntas, en realidad, también sobre el capital en Estados Unidos. Y sobre el capital quería confirmar que hay 37 puntos básicos y la guía era 40. ¿Hay algo que vaya mejor o peor?
que puedan compartir para el resto del año. Y también en relación con la pregunta que hice en el primer trimestre, ¿han pensado en los diferentes buybacks? ¿Nos pueden ayudar a cuantificar las recompras, los buybacks de acciones que están contemplando y podrían ser más precisos en este sentido? Y la segunda pregunta sobre Estados Unidos. Se ha comprobado la minoritaria de excusa y también un thick broker en Estados Unidos. Y me gustaría preguntar si pueden elaborar sobre la lógica estratégica. El thick broker, parece que el timing es raro para las dos adquisiciones. Y nos podrían comentar por qué ahora y qué están intentando construir en Estados Unidos. ¿Es un banco universal, un banco de consumo para la integración con la banca minorista? Sus ideas sobre Estados Unidos. Bueno, voy a elaborar sorpresas en capital. Yo diría que no hemos tenido sorpresas. Más por temas regulatorios. Sí, las dos cosas son la nueva definición de impago. Los reguladores dijeron que esperarían un impacto neutro como consecuencia de eso. Iba a estar muy lejos de ser neutro y un poco peor también en el riesgo de contraparte para los derivados que ya contabilizamos en el segundo trimestre. Por lo tanto, probablemente si dijimos 40 a 45, a lo mejor 10 puntos básicos más este año que lo que habíamos previsto inicialmente. Bien, la segunda pregunta pide que elabore sobre la recompra, el buyback. Bueno, el pasado viernes el BCE indicó que el plazo terminaba a finales de septiembre. Nuestra remuneración para los accionistas sigue en el rango de 40 a 50 y el Consejo va a contemplar, evidentemente, diferentes opciones, dividendos en caja y las recompras pueden estar sobre la mesa. Con el precio de la acción por debajo del valor neto tangible es una opción que puede ser atractiva en algún punto. El tercer punto tenía que ver con una estrategia en Estados Unidos. La manera de ver el negocio en Estados Unidos es que, independientemente de la estructura legal, tenemos como 4 negocios. Tenemos un negocio bastante fuerte de consumo o finanzas en excusa, con unas capacidades bastante fuertes, como hemos demostrado a lo largo de muchos años ya. En segundo lugar, tenemos una buena y creciente base de depósitos que está creciendo. Y si vemos las cifras, nuestro NRI ha tenido mejor desempeño que la competencia gracias a nuestra capacidad para utilizar la caja de nuestra base de depósitos. No nos estamos aprovechando plenamente esta base de depósitos y es una oportunidad que claramente existe. Y estamos desarrollando los negocios CIB, que probablemente llegarán a un 20%. Están creciendo significativamente este año. Y tenemos el Thinking Com Broker para seguir creciendo. Y, por último, tenemos el negocio de la banca privada en Miami, que, como saben, es un negocio muy rentable y está creciendo muy bien con doble dígitos. Y cuando veo el negocio desde este punto de vista, tenemos muy buenas oportunidades de ser mucho más eficientes en Estados Unidos, combinando nuestras capacidades y seguir creciendo en CIB, espacio consumo y gestión de patrimonio, tanto onshore como offshore, y desarrollar algunos negocios especialistas que tenemos en SPNA que ofrece una rentabilidad en el entorno del 16-17%, como el negocio multifamiliar que pensamos ampliar. Por lo tanto, teniendo
todo esto en cuenta y mirándolo desde este punto de vista, queremos crecer orgánicamente en Estados Unidos en nuestro negocio y pensamos que podemos tener una rentabilidad significativamente por encima del coste de capital con esta combinación de negocios en el futuro. Thank you. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Viene de Andrea Filtri, de Media Blanca. Tiene la línea abierta. Adelante, por favor, con la pregunta. Sí, muchas gracias por aceptar mis preguntas. Tengo una pregunta que se refiere específicamente a España. Lo que están haciendo es aumentar las guías, ¿no? Aumentando la cifra a más puntos básicos este año. Y no sé cuáles son sus expectativas de cara al año 22. Parece ser que el capital no ha reaccionado. Y después, en España, el coste del riesgo parece ser que sigue siendo alto y no refleja la evolución de las demás geografías. Pero, ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿Están intentando anticiparse a tendencias en el futuro? ¿Se están mostrando cautos? ¿O piensan que la visibilidad no está del todo clara? ¿Cuál es el timing mecánico que se han fijado para poder asignar estas provisiones del año pasado? Y si esto está en línea con sus expectaciones, entonces, ¿cuándo van a dar salida a estas provisiones? Okay, I will take the cost of these questions and I pass on to you. Bien. Yo te paso a ti la pregunta sobre el capital, José. Bueno, la pregunta en relación con la situación en España. Quiero compartir mis pensamientos sobre este tema. Tal y como he dicho en la presentación, tenemos por una parte tenemos el consumo y hipotecas, donde estamos viendo unas tendencias bastante mejores que las que teníamos en nuestros modelos del año pasado, cuando hicimos la estimación del overlay en relación con pérdidas que se esperaban en el futuro. Está claro que se trata de una tendencia positiva y esto también lo he citado antes. Esto significa que también hay menos desempleo, menos de lo que esperábamos y mejores precios de la vivienda que lo que esperábamos para aquel entonces. Así que esto es lo que se refiere a personas. Pero cuando hablamos de pymes, la situación es infinitamente más incierta, ¿no? Es menos clara. Es cierto que las economías están ahora mismo rebotando y también es cierto que la economía española, teniendo en cuenta su especialización en actividades que tienen que ver con el turismo, bueno, pues este es un rebote que todavía queda pendiente de llevarse a cabo del todo. Estamos a medio camino y en base a la conducta de la economía, yo creo que sería demasiado pronto como para sacar alguna conclusión. Entonces hay que ser cauto ante esta situación. Pero ¿cuándo pienso que vamos a tener más visibilidad? Bueno, posiblemente cuando veamos que la economía se haya abierto por completo y cuando veamos también que la industria del turismo se recupere o por lo menos pase a una actividad más normalizada. Posiblemente sea, no sé, dentro de 3 o 4 trimestres. No está seguro que sea en el siguiente trimestre, puesto que todavía estamos ahora mismo inmersos en este problema planteado por la variante Delta, que está produciendo algún que otro confinamiento. Y hay que mantener la cautela. Entonces, posiblemente este año, y mi mejor estimación es que la situación seguirá según acabo de describir. Y espero que el año que viene, bueno, todo vaya a cambiar de manera significativa, pero diría que hay que mantener una actitud de cautela, especialmente en este espacio que acabo de citar. Y después está el coste del riesgo. Bien, el momento de la salida al overlay. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a analizar nuestro presupuesto interno. Esto depende de hasta qué punto nos sentimos cómodos de poder valorar un escenario económico en materia diferente que teníamos incluido en nuestros modelos del año pasado. Entonces, a fecha de hoy,
Lo que sí que cabría decir es que el escenario actual es materialmente mejor que el escenario que valoramos hace un año. Así que esto va a producir bueno, pues una serie de cambios significativos en cada jurisdicción. Pero bueno, ¿cuándo va a suceder? Bueno, esto es algo que estamos debatiendo con el Departamento de Riesgos. Quizás suceda, no sé, en el último trimestre de año o en los primeros trimestres del año que viene. Depende de la situación económica y de cómo evoluciona la economía. Y evidentemente todo tiene que ver con COVID. En cuanto haya COVID, pues va a haber confinamientos potenciales y eso será así. Y en algún momento ya tendremos que adoptar este otro planteamiento. Y esto ya da lugar a este tipo de liberaciones. Pero cuando va a suceder, pues la verdad es que no estoy en una posición como para decir nada. No sé, en los próximos 2, 3 o 4 trimestres, bueno, posiblemente dentro de este rango deberíamos ver este tipo de actuaciones. Pero también hemos visto esto en Estados Unidos y en el Reino Unido. Tenemos liberaciones materiales, pero ahora nos fijamos en las cifras. Bueno, las posiciones de Estados Unidos eran casi de cero. En el Reino Unido también lo mismo, donde la situación está, está más clara que en otras jurisdicciones, donde todavía no hemos avanzado tanto en términos de recuperación. José, sí, en lo que tiene que ver con las expectativas de la regulación, esperábamos entre 40 a 45, no sé, igual ahora sea 10 puntos básicos superior. Y digamos que la mayor parte del incremento se va a producir en el tercer trimestre, pero incluso aunque hiciéramos un front-loading de la transacción que hemos presentado y con estos impactos regulatorios, pensamos que estaremos ya cerca del rango de nuestro objetivo en este año, en el 21. Así que no vemos ningún problema en este sentido. Gracias, Andrea, por la pregunta. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Sí, tenemos una pregunta de Next Door, por favor. Muchísimas gracias por aceptar estas preguntas. Buenos días a todos. Tengo dos preguntas que se refieren a las tendencias operativas. Uno tiene que ver con costes. ¿Cuándo veremos, no sé, los beneficios del Reino Unido en la segunda mitad del año? Bueno, creo que los resultados han sido un poco más débiles que lo que esperábamos en el Reino Unido. Y después tenemos el tema de la banca de consumo. Bueno, ha habido un pequeño incremento en el trimestre, pero ¿nos podrían indicar si es el negocio de la Open Bank o del Consumer Finance? ¿Qué es lo que está aumentando las cifras o mejorando las cifras en Consumer Banking? Y después, en Brasil, ¿cómo va a ser el efecto de la apreciación en estos trimestres? ¿Podrían, por favor, aclararnos qué es lo que opinan en cuanto al crecimiento a largo plazo y qué tipo de impactos pudiera haber? Y nada más, muchas gracias por sus respuestas. Bien, bueno, específicamente Ignacio hace una pregunta sobre los costes en el Reino Unido. Bueno, yo decía en la presentación que esperamos una aceleración de los costes tras una reducción. Y después de la transformación que estamos llevando a cabo en el banco y, bueno, tenemos un compromiso permanente con el objetivo que hemos fijado en Europa para unidades importantes como España, Reino Unido, Polonia y Portugal, que por importe de casi 1.000 millones. Así que el Reino Unido acelerará y pensamos que alcanzará nuestros objetivos del plan de transformación. Ya hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos, de hecho, así que se trata de una cuestión de tiempo para que todo esto se produzca. Y en lo que se refiere a la situación del Digital Consumer Bank, la situación es un poco más diferente. Lo que tenemos en las cifras, bueno, esto es un negocio que está creciendo y ahora que lleguemos a nuevos acuerdos con fabricantes originales de equipos y cuando aumentemos nuestras actividades en este espacio, tendremos una mayor eficiencia en cuanto a costes de transacción en comparación con nuestros ingresos. No me refiero a la cifra absoluta del coste, pero bueno, lo que habría que ver es este relato sobre el crecimiento del consumer banking. Y en la primera mitad del año, digamos que lo que hemos tenido los 4 o 5 primeros meses, cuando estábamos un tanto rezagados, estamos por detrás
detrás de los niveles normales. Así que en junio nos acercamos mucho de las cifras que esperábamos para un mes normal, y después, en lo que se refiere al segundo semestre del año, pensamos que vamos a tener, bueno, siempre y cuando haya disponibilidad de caja. Bueno, no hay, por ejemplo, ahora está el problema de los chips y, bueno, yo soy optimista, pero yo creo que vamos a alcanzar niveles normalizados y esto va a producir un cambio. Y en el caso de coches de segunda mano estamos avanzando muy bien, especialmente en Alemania, por ejemplo. Ahí va fenomenalmente bien. Pero cuando analizamos el tema del Digital Consumer Bank, bueno, habría que verlo en relación con el negocio que esperamos que crezca de manera significativa, y está creciendo ya que estamos llegando a nuevos acuerdos con nuevos fabricantes de equipos originales, que nos va a servir como ayuda. Y la cuarta pregunta tiene que ver con el NI en Brasil. Bueno, José decía que esperábamos las mismas tendencias en el segundo semestre, y en Brasil, bueno, hablaba antes de estas tasas, tipos de interés. Entonces, sabemos que esto tiene algún tipo de impacto positivo sobre el pasivo, no tan grande como otras jurisdicciones, debido a que, bueno, hay un límite por la regulación que está en vigor. Y después tenemos los márgenes. Bueno, el spread ha permanecido relativamente plano, no sé, en los últimos 2 trimestres o así. Entonces, yo espero que sigamos con crecimiento, con un crecimiento a largo plazo, y también que podamos conseguir una mayor cuota de mercado. Estamos aumentando nuestra cuota de mercado, así que estamos creciendo más rápidamente que la competencia, y yo espero que este crecimiento siga, así que tampoco espero que se vean modificadas las tendencias actuales. Gracias, Nacho. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta viene de Britta Schmidt, de Autonomous Research. Tiene la línea abierta. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo 3 preguntas y una aclaración, por favor. La primera tiene que ver al objetivo de 1.000 millones a medio plazo. ¿Nos podría dar algo más? ¿Nos podría explicar lo que quiere decir por medio plazo? Y ¿cuándo piense que van a conseguir el nivel del break-even? Y después tenemos temas legales. ¿Cómo está la situación de las hipotecas en Polonia? Y podría comentar si hay algún tipo de impacto también en lo que se refiere al negocio en Alemania por el tema de las comisiones, y si esto va a afectar también a alguna otra geografía. Y después, las macroprovisiones. ¿Nos podría decir dónde se sitúan exactamente ahora mismo después de todas estas operaciones? Bueno, la tercera pregunta en relación con Alemania. ¿Cuál era el comentario? Perdón, que no lo he entendido. Bueno, ha habido una sentencia sobre reembolsar a los clientes por aumentar las comisiones sobre depósitos sin contar con su visto. Bueno, entonces quiero saber si el Santander ha analizado este tema, o si espera que esto también se aplique a otras geografías. Algo, si han contemplado en lo que se refiere a comisiones sobre depósitos. Bueno, Pagonex. Esto lo dijimos en la presentación. Esperamos que aumenten los ingresos un 50% en la segunda mitad del año en comparación con el primero. Y adquiramos los activos de Wirecard, y estos, bueno, tenemos los costes en nuestro balance. Creo que me parece que son del orden de los 60 millones. Y después tenemos, bueno, en lo que se refiere a ingresos, empezamos hace un mes únicamente, y esta es la razón por la que esperamos crecer muy rápidamente nuestra base de ingresos en los siguientes trimestres sin cambiar de manera significativa la base de costes. Bien, ¿cuándo va a ser el break-even? Bueno, que es en medio plazo. Bueno, en el caso de si aumentamos los ingresos en un 50% en la segunda mitad, deberíamos llegar al volumen de ingresos en línea con la cifra que citamos en cuestión de 2 o 3 años. Y el break-even, bueno, pues yo sí que diría que esto se va a adquirir el negocio muy rápidamente, y bueno, yo espero
Para que desde luego que no lleve más de año o año y medio. Así que en Latinoamérica digamos que ya hemos llegado a ese punto de equilibrio. En Europa lo que tenemos que hacer es desplegar nuestra red en países como el Reino Unido y Polonia. Eso va a llevar un tiempo y posiblemente haya que invertir más y será más lento. Y en cuanto a trade, bueno, estamos desarrollando la red, pero bueno, digamos que es un negocio bastante sencillo y es relativamente hablando, bueno, no tengo un calendario específico en mente precisamente, pero tampoco será mucho tiempo. Así que posiblemente no haya que elaborar un poco más sobre este tema con detalles específicos sobre calendarios y planes que tenemos ya fijados. Y después, lo que decíamos de Polonia, que vamos a suprimir esto para septiembre, sí, para el 2 de septiembre, en nuestras provisiones. En las previsiones, creo que son el 15% de la cartera de 2.000 millones. Bueno, pues ahí no sabemos cuál va a ser el resultado de esa sentencia o de esta decisión, pero hay que tener en cuenta que tenemos, no esperamos que haya ningún tipo de impacto material para el grupo como consecuencia de este tema. Y después, la sentencia de Alemania sobre depósitos, no cobramos por los depósitos en Alemania. Y bueno, habla de otras geografías, solamente lo estamos haciendo con dinero institucional y con los depósitos no operativos de corporaciones muy grandes. Así que esto tampoco tiene un gran impacto para nosotros, salvo que afecte al mercado profesional, en cuyo caso, bueno, pues afectaría a unos y otros. Así que hay que contemplar estas dos facetas, aunque yo no sé cuál es la cifra neta. ¿Lo sabes tú? No, yo no tengo esa cifra. Te ríes, así que, bueno, no sé. There was a final question. Había una última pregunta sobre el overlay. No hemos utilizado el overlay en España, pero un poco en México. En el resto de los países está sin utilizar el overlay. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien, gracias. Una pregunta de Carlos Besoto, de CaixaBank. Adelante. Buenos días. Gracias por contestar a las preguntas. Y quería empezar por el Reino Unido y Estados Unidos. Los macroinputs de modelo de provisión, y me preguntaba en el futuro qué tipo de costes subyacentes debemos esperar en estas dos líneas de negocio. Y también en el frente de los NIIs en el Reino Unido, si nos podía dar alguna información sobre lo que podemos esperar a lo largo del año y posiblemente para el año que viene. Los costes en el Reino Unido. Tradicionalmente en el Reino Unido, la mayoría de los negocios de las hipotecas representan el 90% del volumen, pero el coste del riesgo, si miramos hacia atrás, el coste del riesgo debería ser del orden de 10-15 puntos básicos. Es la cifra que hemos tenido durante años. Por lo tanto, muy bajo coste de riesgo. En Estados Unidos es diferente. En el negocio prime de excusa, suponiendo que la mezcla sea la misma, debemos esperar un coste de riesgo en el negocio subprime más del 6% o algo así para excusa, con alguna volatilidad. Hay que recordar que este negocio tiene estacionalidad. Debemos mirar el coste del riesgo a lo largo de un año. Hay una estacionalidad significativa trimestre a trimestre, pero el 6% es el coste del riesgo en el negocio consumo. Y el resto es bastante bajo, 20-30 puntos básicos. El negocio que no es consumo, por lo tanto, depende en gran medida de la mezcla. Las guías NII en el Reino Unido era la otra pregunta. José ya ha elaborado sobre esto. Lo que se está viendo ahora es el resultado del pasivo, ya casi todo se ha hecho allí, y el aumento del margen del spread en hipotecas.
El año pasado y la primera mitad de este año han ido bastante bien. El mercado hipotecario en el Reino Unido es muy dinámico. En las últimas 2 semanas hemos visto más competencia en el mercado, pero seguimos siendo bastante constructivos con altos volúmenes y spreads relativamente estables en las hipotecas que van y vienen, pero no esperamos nada significativo. Como decía, en la primera mitad, comparado con la primera mitad del año pasado, el margen ha subido 26 puntos básicos. Por lo tanto, esperamos ver una cifra interanual similar para el año total, a lo mejor 20 a 25 puntos básicos, y tenemos una sensibilidad de alrededor de 17-18 millones de libras por punto básico, y esto es lo que explica nuestras expectativas de crecimiento de doble dígito en NII en el Reino Unido este año. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta, por favor. Benjamin Toms, de RBC. Adelante, por favor. Gracias por contestar la pregunta. Solo tengo una. Santander está implicado en un caso de creación de un hub de sucursales en zonas rurales del Reino Unido. Parece una idea bastante buena. Gracias. Bien, el modelo de sucursales es idiosincrático en gran medida. Depende de los diferentes países. El modelo en el Reino Unido, donde el IFA tiene un papel importante en el mercado hipotecario, y es un modelo que yo diría que es diferente al de otros países. Sobre todo en otros países la sucursal es una especie de supermercado, mientras que en el Reino Unido se especializa en segmentos concretos, sobre todo en el espacio del ahorro y de la hipoteca. Y tenemos los centros regionales corporativos. Por lo tanto, hay sucursales, por un lado, para el negocio minorista, que se especializa en ahorro e hipotecas, y por otro lado, los centros regionales para corporativos. Es un modelo que es bastante singular en nuestra jurisdicción. Tendemos a tener sucursales que son más amplios en productos que las sucursales que tenemos en el Reino Unido, en vista de la relativa especialización en el Reino Unido. Y pensamos que la distribución física de sucursales en el Reino Unido está ahora en línea con nuestra presencia actual, y estamos analizando la distribución digital en todos los productos que operamos en el mercado, sobre todo aquellos que están más relacionados con CIMCOM, como seguros y gestión de patrimonio, y este tipo de productos donde estamos invirtiendo para mejorar nuestra oferta. Gracias, Benjamin. Siguiente pregunta. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Hemos tenido algunos problemas técnicos. ¿Me pueden oír ahora? Ahora sí, adelante, por favor. ¿Nos podría especificar el impacto sobre el capital en la segunda mitad? ¿Y qué ratio capital le resultaría cómodo? Pensando en la recuperación económica, ¿cuál sería el nivel de capital con el que se sentirían cómodos? Bueno, hemos dicho claramente que nuestro objetivo de capital está en el rango de 11 a 12 y seguimos con este rango. Si caemos por debajo del 11%, no estaremos dentro de nuestro objetivo e intentaremos recuperar el objetivo lo antes posible.
Me voy a centrar mucho más en la probabilidad de destruir capital en Santander. Cuando vemos las provisiones, está bien establecido en los stress tests, la probabilidad de destruir una cantidad importante de capital en Santander es mucho menor que entre algunos de nuestros competidores, y por eso en el stress test tendemos a estar en la parte más alta, con menos depleción de capital que la competencia. Eso hace que estemos cómodos con el rango, y al definir el rango tuvimos en cuenta la mezcla de negocios que tenemos, nuestra previsión de beneficios como primera línea de defensa que nos permite hacer frente a los potenciales choques que pueden llegar del negocio, como los que se sufrieron el año pasado a mitad de la pandemia, y nos sentimos cómodos con este. El rango es el resultado de nuestra valoración. Nos sentimos cómodos con el 11 a 12, donde no nos sentiríamos cómodos sería por debajo de ese rango. Y tenemos de nuevo un colchón de alrededor de 200 puntos básicos. Por lo tanto, no solo generamos mucho capital, sino que estamos muy cómodamente por encima de los requisitos mínimos de capital, y evidentemente los reguladores se sienten muy cómodos con nuestro rango del 11 al 12%. Y ya he entrado en detalles sobre lo que esperamos para la segunda mitad de los próximos años. Creo que es muy pronto. El BCE nos dejará saber en septiembre, octubre, cuáles van a ser sus modelos de inspección en los ejercicios para los próximos años, y les actualizaremos cuando tengamos más detalles. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. En relación con la evolución de costes en Portugal y Polonia, vamos a tener una reducción de costes en Portugal. En Polonia tenemos una mezcla de tendencias. Estamos llevando a cabo un gran plan de transformación, pero los salarios en Polonia están subiendo del orden del 6-7%. Por lo tanto, es más difícil hacer una reducción en términos nominales. Esperamos mejorar en el país reducciones nominales en Portugal, desde luego, y en Polonia depende en gran medida de la situación en el país donde están creciendo los salarios. Vamos a continuar con el plan de transformación, pero los esfuerzos se han visto contrarrestados por el aumento de salarios en el país. Y, en segundo lugar, el coste del riesgo en Brasil. Estamos en 3,60 o algo así, 3,50. En los próximos trimestres no esperamos una importante desviación, aparte de lo que pueda proceder de la mezcla. Por lo tanto, de forma homogénea, no espero una gran diferencia. Es verdad que estamos creciendo más rápidamente ahora en minorista que en corporativa y CIB. Si esto continúa, podría subir, pero sería una buena noticia, yo diría, en el sentido de que el negocio minorista es muy rentable en este momento en Brasil, pero depende de la mezcla. Con la mezcla actual no espero grandes cosas, 10 puntos básicos arriba o abajo en Brasil en el escenario actual, donde el país va a crecer un 5% este año, en los próximo año 2-3%. No espero nada importante y probablemente sigan aumentando los tipos. Muy bien, gracias. Gracias, Mario. Tenemos tiempo para una última pregunta, por favor. En este último, Francisco Riquel de Atlanta, adelante, por favor. Sí, gracias. Brevemente,
NII en España un poco más débil de lo que esperaba trimestre a trimestre. Y podrían comentar la tendencia. Y las guías para el año pueden ser complicadas y tal vez nos pueda dar una actualización sobre las guías en España. Y en segundo lugar, en Brasil, si puede comentar los cambios de dirección y si hay alguna implicación potencial que podamos esperar. Gracias. Bueno, que es un 3 a un 5% en España, más o menos esa es la cifra. Entonces, posiblemente la parte negativa venga de unas tasas de repreciación más bajas en las hipotecas. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Y el resto básicamente está en línea con nuestras expectativas. Y posiblemente este efecto pueda cambiar en un 1%, más o menos, pero no habrá tampoco cambios materiales en cuanto a tendencias. Y vemos más actividad en hipotecas. Hay unos yields más bajos y también una actividad más baja en lo que se refiere al espacio corporativo de las pymes y donde hay yields más elevados. Pero aparte de eso, yo no veo ningún tipo de cambio significativo. Después, en Brasil, en lo que tiene que ver con el cambio de la dirección, bueno, hicimos un plan. Yo diría que las cosas siguen como de costumbre y se van a nombrar otros directores en enero y también se van a incorporar 2 miembros al comité ejecutivo y bueno, que será Mario Leao y que se va a convertir el CEO de Brasil, y Carlos Reis, que va a encargarse de la región de Latinoamérica. Y diría que ahora mismo, bueno, la cosa sigue, no hay nada específico que decir en relación con este tema. Nuestros planes consisten en seguir creciendo en Brasil y, como saben, la filial, bueno, desde luego tiene un desempeño sobresaliente y también la región. Se puede decir exactamente lo mismo. Chile está teniendo un año fabuloso y estamos creciendo muy bien en pequeñas franquicias como Uruguay, Perú, Colombia y, bueno, en la región en definitiva. Así que tenemos la intención de seguir creciendo en la región. Queremos también aumentar nuestros negocios regionales, como por ejemplo Consumer Finance y también el tema de PagoNext, en fin, también la digitalización de PagoNext, y Carlos va a tener este mandato y Mario Leao también va a recibir su mandato de Brasil para conseguir más cuota de mercado, tal y como hemos hecho con los retornos por encima del 20% y que posiblemente seamos uno de los bancos más grandes de Brasil o uno de los bancos más rentables del país, y evidentemente queremos que esto continúe también de cara al futuro. Muy bien, muchas gracias, José Antonio y José. Muchísimas gracias a todos por conectarse hoy. Pido disculpas por las dificultades técnicas. Evidentemente, este equipo está a su disposición para cualquier pregunta de seguimiento. Gracias.